Continuando con el capítulo de ondas regulares, vamos a hablar de la energía de la onda. Bueno, la energía de la onda, para nuestro caso, se divide en dos. Se divide en energía cinética y en energía potencial. Para ver la energía cinética, primero tenemos que hacer una representación de la onda y hacer una discretización de la misma, ¿no? Por un diferencial, como pueden ver en la imagen aquí, un diferencial de z, de altura, y un diferencial de x, ¿no? Que sería un diferencial con respecto a la longitud de onda. Con esto podríamos visualizar que hay dos componentes. Una componente horizontal, que sería la velocidad, y una componente vertical, que sería la velocidad en el z. Entonces, realizando un módulo a esa, tendríamos los cuadrados, ¿no? Ambas velocidades al cuadrado y una raíz, ¿no? Eso vendría a ser el módulo, pero esa velocidad u al cuadrado más w al cuadrado nos da una idea de cómo podríamos representarlas con respecto a las teorías que hemos visto anteriormente, ¿no? Que vendría a ser la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Z, ¿no? Con esto podríamos ver con la formulación de la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, podríamos tener esta forma, ¿no? Que sería algo volumétrico en este caso, con el eje entrante al plano, en este caso a nuestra pantalla, de 1, ¿no? De una unidad. Para esto hacemos la integral de un medio de la velocidad al cuadrado más velocidad en el eje X y velocidad en el eje Z, ¿no? Al cuadrado, por el diferencial de masa. Ahora, como es una integral volumétrica, tendríamos que ver con respecto a qué parámetros estamos haciendo la integral. Para el primer caso, hacemos la integral desde la parte más arriba, desde la cresta, hasta la parte más abajo, desde el fondo del mar en este caso. Entonces, después de eso, este es para el diferencial de z, y para el diferencial de x tendríamos todo el comprimento de la onda, ¿no? Toda la longitud de la onda. Ahora, con esto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos dividir en dos partes, ¿no? Una que se puede enfocar a partir del punto 0 hacia arriba, que sería hasta la amplitud de la onda, y otro que se enfoque desde 0 hasta el fondo, ¿no? Que sería menos h para nuestro caso. Ahora, esta parte de 0 hasta la amplitud de onda, como es de segundo orden, ya que es algo muy despreciable, lo podríamos considerar como 0, ya que estamos trabajando en la teoría lineal de las ondas, ¿no? Entonces, como es de segundo orden, lo podríamos obviar. Acá hago una resolución pequeña para poder visualizar que es una ecuación de segundo orden, por lo cual no lo vamos a considerar. Solo vamos a considerar los de cuadro rojo. Entonces, esa podríamos, aplicando la teoría de dispersión y la de las velocidades, reemplazando ambas ecuaciones, podríamos obtener esta ecuación, ¿no? de la energía cinética, que vendría a ser un cuarto de la densidad por la gravedad por la amplitud de onda al cuadrado por la longitud de onda, ¿no? Ahora, si bien es cierto, esta es la energía cinética, pero esta es la energía cinética a lo largo de qué, es solamente un diferencial, ¿no? Si lo consideramos con respecto a la longitud de onda, tendríamos que dividirlo, ¿no? Por esto tenemos esta ecuación, ¿no? Que sería el K, energía cinética, igual a un cuarto de la densidad de la gravedad por la amplitud de onda al cuadrado, ¿no? Con esto ya tendríamos la primera energía, la energía cinética, y ahora vamos con la energía potencial, que se enfoca más que todo en la altura, ¿no? En la altura por el fenómeno gravitacional que se tiene. Ahora, considerando la energía potencial, sabemos que es un medio de la densidad gravedad por la altura, ¿no? O por el z al cuadrado, siempre tiene esa forma, ¿no? Dándole esa forma, por nuestra teoría en física, tendríamos eso, ¿no? El potencial de la energía potencial, que lo vamos a considerar un P, sería un medio de la integral por toda la longitud, en este caso la longitud de la onda, desde la longitud de onda hasta 0, ¿no? Densidad, gravedad, altura al cuadrado y diferencial de x, ¿no? Entonces, sabemos que toda esa densidad, la gravedad y la altura son constantes, pero para nuestro caso, considerando la altura de la onda variable, ya que es una ecuación armónica, vamos a reemplazar esa ecuación que tenemos en la figura, la reemplazamos ahí
y dejamos el coseno al cuadrado dentro, ¿no? Ya que todo se eleva al cuadrado. Entonces con esto ya podríamos visualizar que esto prácticamente es una longitud de onda. Entonces solamente quedaría la parte constante y la longitud de onda, ¿no? Y eso sería nuestro potencial de onda por longitud de cresta, ¿no? Por longitud de onda en este caso. Lo coloqué longitud de la cresta. Este es el potencial. Hacemos la división nuevamente. Sería la energía cinética, la energía potencial entre la longitud de onda sería un cuarto prácticamente de la densidad gravedad, por lo mismo, ¿no? Prácticamente es similar a la energía cinética, así que podemos hacer una energía total de la onda ahora, ya que pudimos dividirlo. Entonces tendríamos la suma, ¿no? Que vendría a ser un medio de la densidad, la gravedad por la altura de la onda al cuadrado, ¿no? Ahora, si esto lo podemos reemplazar, la altura de onda, como h medios, ya que es la altura de onda, perdón, este sería la amplitud de onda y lo reemplazamos por la altura de onda, ¿no? Que sería el doble prácticamente de la amplitud de onda. Entonces tendríamos esta ecuación. Las dos formas son válidas, solamente que una está con la amplitud de onda y otra está con la altura de onda, ¿no? Continuando con ello, podríamos ya tener una idea sobre el transporte de la energía o potencia, ¿no? Que prácticamente sería un diferencial de trabajo. Como podemos ver en la imagen, aquí sé que se ve muy pequeña, la verdad lo voy a agrandar un poco, solamente para explicar. Podemos ver que utiliza un vector, ¿no? Agarrando un diferencial con un eje entrando al plano de una unidad y un diferencial de z, ¿no? Con ese pequeño diferencial que tiene una presión, podemos hallar que la presión por un diferencial de z vendría a ser nuestra energía o trabajo, ¿no? Ahora, aplicando toda esa teoría y formulándolo, tendríamos un diferencial de trabajo por la presión, por la unidad que sería entrando al plano, por el diferencial de z, ¿no? Que esto sería a su vez por el vector normal que vendría a ser el diferencial de t por el 1, que sería la normal. Ahora, intentando realizar un trabajo medio por periodo, tendríamos esta formulación, ¿no? que el integral varía desde 0 a menos h, que sería la profundidad, y desde t, que sería el tiempo, más el periodo, ¿no? hasta el tiempo mismo, ¿no? Entonces tendríamos esta forma. Ahora, esa ecuación de trabajo medio la podemos dividir en dos, ¿no? Ya que esa integral que está dentro, podríamos dividirla en dos, ¿no? Ya que podríamos trabajar desde 0, la línea de referencia, hasta la parte más baja del agua, o sea, el fondo del agua, hasta el 0 y la amplitud de onda en este caso, ¿no? Pero como nuevamente, si trabajamos desde 0 a la amplitud de onda, estaríamos trabajando en el caso de ecuaciones de segundo orden, y lo cual prácticamente para nuestro trabajo estamos linealizando todo. Muy aparte de eso, no solamente es obviarlo, ¿no? Que esta parte es tan pequeña que es despreciable, entonces eso también podríamos considerar de la misma manera para no hablar de segundo orden y dejarlo ahí solamente, ¿no? Como esta parte es muy pequeña, la despreciamos solamente. Ahora, solamente nos quedaría esta parte, y lo cual juntamos la teoría de presiones, que lo vimos en el segundo video, con la velocidad también, que lo vimos en el segundo video, ¿no? Entonces, ambas ecuaciones las podemos reemplazar en la ecuación original, que tendría trabajo medio por periodo, anulando esta parte despreciable, y tendríamos la siguiente ecuación, ¿no? La siguiente ecuación, que esta parte la podríamos despreciar también, ya que estamos hablando de un periodo solamente, ¿no? Aquí te va a salir un periodo y prácticamente se va a hacer cero toda esta parte de la ecuación. Solo nos quedaría esta parte de la ecuación, en la cual podríamos visualizarla de la siguiente manera, ¿no? Como trabajo medio por periodo, tendríamos solamente esta expresión. Ahora, en la siguiente imagen podemos visualizar y darle una forma más resuelta, ¿no? Por medio de las integrales que son visualizadas ahí. Llegamos a esta ecuación.
pudiendo hacer un poco de resolución de integrales aquí, llegamos a esta ecuación y reemplazando velocidad o celeridad con respecto a la onda, tendríamos esta relación, ¿no? Que sería la frecuencia entre el número de ondas. Entonces podríamos reemplazar esto en la ecuación original y tendré esto, ¿no? O también podríamos reemplazar la amplitud de la onda igual a la altura de onda entre 2, ¿no? Tendríamos esta ecuación. Aquí yo coloqué este trabajo promedio por periodo igual a la energía por SCG, ¿no? Que SCG sería la velocidad de grupo, que lo voy a explicar en el siguiente slide. Entonces, SCG vendría a ser prácticamente toda esta parte, ¿no? No sé si recuerdan que este 1/8 por la densidad, la gravedad, la altura al cuadrado, es prácticamente la energía total de la onda, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una velocidad. Lo consideramos una velocidad. Explicándolo acá como velocidad de grupo. Nuevamente, como podemos ver aquí, la relación de trabajo medio igual a la energía por SCG, ¿no? Aquí hago una explicación con respecto a la energía, que vendría a ser lo mismo que habíamos visto acá, un medio de todo esto, utilizando la amplitud de la onda, y el otro es la altura, ¿no? Como pueden verlo acá. 1/8 y un medio, ¿no? Entonces, teniendo esta relación, podríamos extraer prácticamente lo que es el CG de aquí. Todo este C medios por todo este paréntesis, que sería el seno hiperbólico, entre el seno hiperbólico. Tendríamos toda esa expresión, ¿no? Y con esto ya lo podríamos trabajar en aguas profundas y en aguas rasas para ver cuál es su comportamiento con respecto a si es un río o un mar, digamos un océano, que tiene profundidad infinita para nuestro caso, ¿no? Entonces, considerando esa parte, tendríamos el seno hiperbólico 2kh con tendencia al infinito. Podríamos considerarlo como la velocidad de grupo es igual al c medios o prácticamente la mitad de la velocidad de la onda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar en este gráfico, pero después de explicar aguas rasas. Aguas rasas es prácticamente la misma idea, pero considerando cuando es igual, ¿no? Cuando el seno hiperbólico de 2kh es 2kh, ¿no? Sabemos que en aguas profundas el h tiende al infinito, ¿no? Y en aguas rasas el h tiende a 0. Entonces con esto tendríamos esta relación de la velocidad de grupo igual a la velocidad de la onda. Ahora, vamos a visualizar acá, lo voy a agrandar un poco. ¿Cómo se representa esto? Esto es un test que se hizo en diferentes tiempos, ¿no? En tiempo 1, tiempo 2, cuando la propagación de la onda comienza a darse, ¿no? Como pueden ver, aquí hay en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, hay una diagonal que se está formando, que prácticamente es la velocidad de grupo. Es la velocidad a la cual están yendo todos el tren de onda, ¿no? Para nuestro caso, en aguas profundas, sería prácticamente el doble de la velocidad. Bueno, sería las velocidades de ondas individuales estarían yendo al doble de la velocidad de grupo, ¿no? Eso es un poco entreverado de entender, pero prácticamente tienen una relación de 1 a 2, ¿no? Solamente quiere decir eso. La velocidad de fase es la velocidad de cada punto de cresta, ¿no? Digamos que este es el doble de esto. Esto es el doble de esto, ¿no? Y en aguas rasas vendría a ser prácticamente la misma, ¿no? O sea, la misma diagonal vendría a ser para la velocidad de fase también. Esto, si no está quedando un poco claro, tal vez lo pueden mencionar en comentarios y podría explicarlo con más detalladamente o poder hacer un video exclusivamente con esto, que es algo muy interesante y prácticamente se podría hacer con ensayos de tanque, ¿no? Ensayos físicos en este caso. Y bueno, allá para estar terminando, la variación de altura y la variación de velocidad, ¿no? La variación de altura de la onda, estos son efectos de variación. Acá aparece un coeficiente, ¿no? Que llaman el coeficiente de Schouling, que vendría a ser una relación entre la altura para aguas rasas y la altura para aguas profundas, ¿no? Que tendría prácticamente ya con todas las ecuaciones vistas anteriormente, podríamos llegar a esta relación, ¿no? Que sería un ratio, donde h al infinito es una altura de ondas en aguas profundas
y altura de onda en aguas digamos, de profundidad H, ¿no? O aguas rasas, lo que podríamos llamar. Con esto podríamos llegar a esta imagen. Conforme va aumentándose la relación entre altura y la longitud de onda, comienza a abrirse un poco el coeficiente, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la velocidad. La velocidad es un poco más grande, ¿no? La velocidad es el siguiente que voy a explicar aquí, que es la variación de velocidad con la ecuación ya obtenida anteriormente en el eje X, y esta ecuación a una cierta profundidad, ¿no? Una velocidad a cierta profundidad o en aguas rasas, ¿no? Entonces, con esto que podríamos obtener esta relación, que prácticamente sería el coeficiente de Schouling, que habíamos explicado anteriormente, con esta relación de coeficiente coseno hiperbólico y coseno hiperbólico también, ¿no? Sería prácticamente una cotangente hiperbólica, ¿no? Con esto podríamos demostrar la siguiente fórmula, la siguiente imagen, ¿no? Que prácticamente se hace más grande, ¿no? Tiene una tendencia inclusive mayor al coeficiente de Schouling por variación de altura de onda, ¿no? Entonces podemos explicar con esto ya la reflexión, que prácticamente vendría a ser una parte similar a la fórmula de dispersión cuando trabaja en aguas rasas, ¿no? Con la tangente hiperbólica, cuando tiende a cero, bueno, cuando h tiende a 0, prácticamente la tangente hiperbólica es igual, ¿no? al valor que lo contiene. Con esto, utilizando también el número de nodos igual a 2pi por la longitud de onda, y también la frecuencia, ¿no? Por 2pi por el periodo. Utilizando estas dos relaciones podríamos llegar a esta ecuación, ¿no? Entendiendo que W al cuadrado igual a kg, la gravedad, sería prácticamente por kh, ¿no? Este k sería k al cuadrado por g por el h, ¿no? Haciendo una raíz cuadrada a cada extremo y reemplazando el k y el w, llegaríamos a esto, ¿no? Longitud de onda igual al periodo por la raíz de gh, ¿no? Que h vendría a ser la altura. Ahora, sabemos que la relación entre longitud de onda y periodo es la velocidad, entonces con esto obtendríamos esta velocidad, ¿no? Y sería la raíz cuadrada de la gravedad por la altura, ¿no? En este caso trabajando en aguas rasas. Yo creo que esto ya sería la última parte de nuestros 3 videos de ondas regulares. Esto es un poco de la bibliografía que he utilizado para hacer estos 3 videos. Yo recomiendo que las lean detenidamente, y si no queda algo claro, de repente poder colocarlo en los comentarios. Ha sido un poco extenso, la verdad, y un poco trabado, ya que he querido explicar todo detalladamente y cómo se formulaban todas las ecuaciones y de dónde salía. Entonces, yo creo que ha sido algo interesante inclusive para mí. Dejo ahí esa información, y pues en los siguientes videos estaría hablando de ondas irregulares, ¿no? Ya saben que pueden apoyar el canal suscribiéndose, y pues nos vemos hasta el siguiente video.